buenos días. Bueno, muchas gracias por la atención. Vamos a continuar con el segundo panel. Por un lado quería agradecer a CELAC, a PP y a CEPI por organizar este evento. Creo que es muy necesario y es muy importante empezar a tomar conciencia para generar consensos y justamente este tipo de convocatorias que son académicas, pero que también buscan la interdisciplinaridad, la multisectorialidad, convocar a otros actores por la necesidad que nos impera en este tema, ¿sí? Por lo tanto, esta mesa muestra esa composición, es multisectorial, interdisciplinaria, y nos van a hablar justamente de esta necesidad de generar consensos, de advertirnos sobre esta tecnología que, como bien expresaba Pía, es de uso dual, ¿no? O sea, tenemos fines pacíficos, pero también tenemos fines militares que nos preocupan y nos generan estas advertencias. Así que bueno, vamos a presentar a la mesa. Bueno, primero vamos a contar con la presentación a cargo de Guillermo Cimari y de la doctora María Vanina Martínez. Voy a leer la presentación de ambos. El doctor Guillermo Cimari es profesor titular de Lógica para Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Es PhD en Computer Science de la Washington University en San Luis, en Estados Unidos. El foco de su investigación se encuentra en los fundamentos formales y la implementación efectiva de sistemas de razonamiento computacional para agentes inteligentes. Es el director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en la Inteligencia Artificial, donde las líneas de investigación principales se encuentran en las áreas de argumentación computacional, razonamiento bajo incertidumbre, revisión de creencias, lógica computacional, razonamiento en la web y gobernanza digital. Y a su lado, la primera presentación también va a contar con María Vanina Martínez. Ella es doctora en Ciencias de la Computación, investigadora adjunta del CONICET, trabajando en el Instituto de Ciencias de la Computación, CONICET-UBA, y profesora en Departamento de Computación de la UBA. Sus intereses de investigación se enfocan en el desarrollo de modelos para la representación de conocimiento en sistemas de apoyo a toma de decisiones basados en inteligencia artificial. Para comenzar quería agradecerle a Pía la invitación y el agua que nos trajo. Este tema es bastante difícil. Yo tenía unas transparencias, pero en realidad no importa. Bien. Me gustaría poner nada más que la segunda, creo que es la que tiene la información que a lo mejor les resulta útil. A mí me gustaría encarar este punto de desarrollo de la discusión desde el que me siento más cómodo y desde el cual puedo dar algunos comentarios que son apropiados para esto. No existe, y en esto a lo mejor hay gente especializada que se enoja, no existe un sistema informático que no se pueda hackear. No existe ningún sistema informático que no se pueda hackear. Esa es la primera observación. La segunda observación es que la capacidad de cometer errores de un sistema informático va de acuerdo a la complejidad del problema que ataca. Cuando el problema es muy simple, por ejemplo, reconocer que un número es par o que un número es impar, estoy bastante seguro de que puedo escribir un programa que puedo demostrar que es correcto, puedo demostrar matemáticamente que es correcto. Ahora, cuando tengo que poner a un sistema computacional a mirar la realidad y tomar decisiones, la complejidad no es mucho mayor. La complejidad es a nivel de otra galaxia. O sea que es muy difícil hacer un sistema que no cometa errores. Y de nuevo, la cantidad de errores que va a cometer, de nuevo, va a ser asociada de manera exponencial con la complejidad. Fíjense lo que pasó con los Boeing 737 nuevos que tenían un sistema, y en esto me gustaría que pensaran en la posibilidad que tuvieron los pilotos de esos aviones que se destruyeron de reparar el problema que tenían entre manos. No tuvieron tiempo. Y ese es uno de los problemas más graves en uno de los postulados que se está imponiendo de que hagamos los sistemas, pero siempre dejemos la posibilidad de que el sistema sea abortado por un ser humano.
Es decir, muchas veces ese tiempo no existe. No existe en cuanto a lo mejor minutos o a lo mejor hasta horas. Y además existe otro problema, es que cuando uno desarrolla armas, uno de los sistemas que se empiezan a desarrollar también automáticamente son las contraarmas. Por ejemplo, los israelíes tuvieron una ventaja estratégica en las batallas de tanques porque desarrollaron el concepto de armadura activa. Es decir, los tanques no solamente recibían en su armadura el proyectil, sino que además la armadura explotaba rechazando el impacto. Y eso les representó una ventaja enorme. Piensen ustedes en el proyectil golpeando a la armadura, ¿cuánto tiempo hay para reaccionar? Es decir, eso era completamente el reflejo, ¿no? Es como explotaba instantáneamente en cuanto recibía el impacto. Los sistemas computacionales pueden trabajar exactamente de la misma manera. Es decir, un sistema puede reaccionar a un ataque externo de manera instantánea, de nuevo, sin permitir la intervención humana. Es decir, tiene que ser reflejo hasta cierto punto. Eso es extremadamente importante cuando uno piensa en esto, porque en el desarrollo de armas, la parte primordial es ganar, ¿no? Los seres humanos, si estamos en una batalla, lo que vamos a querer hacer es sobrevivir y queremos ganar. Y eso lleva al desarrollo de todas las armas de las que hemos estado hablando. Es decir, no es que los seres humanos desarrollamos armas de manera ética y moral y lo vamos a matar a nuestro enemigo de la mejor manera posible y si es posible sin dolor. No, vamos a tratar de hacer las minas antipersonales, precisamente ejemplifican esto de una manera excepcional. No solamente queremos que el enemigo muera, sino que quede lastimado de manera tal de que todo el mundo lo pueda ver y además hacer guerra psicológica con eso, ¿no? Porque es básicamente lo que están haciendo. Así que esto de controlar los sistemas inteligentes va a tener que ir por otro lado. No me pregunten cuál, pero va a tener que ir por otro lado. No va a ir por los caminos usuales del control. Esto en cuanto a las armas, que es el motivo de esta reunión. ¿Me pasás a la siguiente? Esta es la carátula de un documento que fue publicado no el 18 de abril, sino el 8 de abril de este año, por la Comunidad Europea, donde se dan recomendaciones sobre cómo desarrollar sistemas inteligentes y es realmente un trabajo que es para leerlo con mucho cuidado y con mucha tranquilidad, porque para las cosas que vamos a vivir nosotros nos puede ayudar a hacerlo de la manera más adecuada posible, ¿no? Si pasás un poquitito más, no sé si se va a ver, ahí está, en este gráfico, que es parte del documento, se lo pueden bajar de internet, no hay ningún problema, y si no me escriben y yo se los mando porque lo tengo. Fíjense que hay una serie de ideas, por ejemplo, los principios éticos sobre los cuales se está fundando, que son parte de los principios éticos de la Comunidad Europea. No es simplemente principios éticos de manera completamente abstracta, sino que son principios que supuestamente se están aplicando en el manejo de la Comunidad Europea en todos sus aspectos. Y esto se refleja también en los sistemas de tipo inteligente. Fíjense que una de las cosas que dice es el respeto por la autonomía humana, es decir, que los sistemas no tienen que obligar al ser humano. Este es el más difícil a lo mejor de entender, probablemente no en este ambiente, pero sí para la gente de tecnología. Ustedes tienen un poco más de cercanía con los problemas de naturaleza social. A veces los sistemas computacionales obligan a la gente a comportarse de cierta manera. Es decir, y yo siempre digo lo mismo, se lo decía a mis alumnos permanentemente. Nosotros tenemos la suerte cuando escribimos sistemas computacionales de que del otro lado hay un ser humano que los puede usar y puede aprender a usarlos, porque si la calidad de nuestras interfaces en general son paupérrimas. Es dificilísimo manejar. Lo único que tienen que hacer es mirar los sistemas que hay en la FIP, por ejemplo, los que tengan la desgracia de tener que utilizarlos, y ahí se van a dar cuenta que la única manera de que eso sobreviva es que hay un ser humano del otro lado, porque si el sistema tuviera que ser entendido por algo menos que un ser humano, no se podría utilizar. Pero uno se transforma en ese momento en una especie de esclavo del sistema.
Uno se tiene que comportar de la manera que el sistema dice. Y eso es una limitación en la actividad humana. Como eso hay muchas otras cosas, pero en particular, bueno, las demás son bastante sencillas, pero hay una que es muy, muy importante, sobre todo por el énfasis que se está teniendo hoy en los sistemas de aprendizaje de máquina, machine learning, que uno de los problemas más graves que tienen dos problemas fundamentales. El primero es que no pueden explicar las decisiones, porque en general son reactivos, es decir, no pueden decir por qué toman una decisión. Y el segundo es que se entrenan a base de una cierta cantidad de datos, se cierran en el momento en que se entrenaron y empiezan a comportarse. Entonces, el contexto en el cual están desarrollando su actividad hace que los sistemas cometan errores por el contexto, porque fueron entrenados con datos de otro contexto. Y cuando digo esto no lo estoy diciendo livianamente, cuando digo otro contexto es, si yo lo entrené con un contexto, seguramente existe una infinidad de otros contextos. Entonces cuando lo uso, seguramente no va a coincidir totalmente con el contexto en el que fue entrenado. Y eso es grave, ¿no? Se producen, bueno, ejemplos abundan por todos lados de sistemas que aprendieron a hacer algo para solucionar un problema y después no lo resuelven bien. Y esto es un corolario de lo primero que dije. A medida que los sistemas se complejizan, se vuelven menos confiables. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque las condiciones en las cuales funcionaban cambiaron. O sea que el tema de la inteligencia artificial en este momento está sufriendo no sé cómo decirlo en castellano, un hype. Está de moda, digamos, ¿no? Y ha pasado a lo largo de la historia de la inteligencia artificial, yo he vivido por lo menos 3, y creo que hubo otras 2 antes de que yo me empezara a trabajar hace 35 años en este tema. El hype se va a terminar, lamentablemente. Espero que esta vuelta aprendamos más que en otros y podamos seguir adelante. Y no se pueden hacer sistemas perfectos. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. No va a haber sistemas perfectos. Y la última, para hacer una última observación, es el paradigma del cuchillo, que siempre es un buen ejemplo para estas cosas, hace que nos haga pensar en las aplicaciones de 2 maneras al menos. Uno con un cuchillo puede cortar una torta o puede asesinar a una persona. Lo que decíamos de las minas antipersonales, hay sistemas hoy en día que están programados con sistemas de inteligencia artificial que localizan las minas y las desarman. Antes lo hacía un ser humano con un aparatito buscando un detector de metales. Hoy en día hay sistemas que actúan de manera automática para hacer esto y tienen cosas de inteligencia artificial metidas en el sistema. Ese mismo tipo de sistema se está desarrollando algo que también es extremadamente importante, que es muy similar al de buscar una mina, que es el de buscar malezas. Hay sistemas de inteligencia artificial hoy en día que en lugar de tirar agrotóxicos, buscan la maleza y la arrancan. Entonces uno tira una manada de estos robotitos y puede limpiar un campo de manera totalmente incruenta en el sentido biológico y de salud para las personas. Y eso eventualmente va a pasar. Es decir, tengamos esperanza de que esto se pueda hacer. Bueno, gracias. Yo quería, iba a empezar, iba básicamente a hacer un resumen de ese artículo que les nombró Pía, que se les va a mandar luego por email, que lo escribimos con Ricardo en base a esta problemática. Pero con la discusión que viene, voy a empezar por otro lado, después voy a llegar a eso y de alguna manera también quiero tratar de responder un poco de lo que Guillermo decía de cómo lo vamos a hacer. No sabemos, bueno, hay algunas ideas de cómo podemos hacer para poder seguir desarrollando inteligencia artificial, incluso implementarla en armas que no sean letales, completamente autónomas, ¿sí? Que puedan servir para defensa, pero lo tenemos que hacer con una perspectiva completamente distinta a la que venimos apuntando en la creación y el manejo de la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad, digamos, ¿no?
Pero bueno, un poco volviendo a ese escenario, esto que decíamos, ¿no? Lo que busca la asociación civil es prohibir estas armas completamente autónomas, letales, en donde desaparece la figura humana completamente en la toma de decisión, ¿no? Ese es un escenario en el que si no hacemos algo, eventualmente se va a poder llegar. Pero como decía Guillermo, esas armas nunca van a ser perfectas. Y en el estadio de la inteligencia artificial de hoy, no son perfectas prácticamente en ningún nivel, ¿sí? Nuestras técnicas de inteligencia artificial son muy básicas todavía, ¿sí? Y muy proclives a errores que pueden venir de la malinterpretación del modelo que se está incluyendo en el sistema, o simplemente por cómo funcionan. Guillermo decía, los sistemas de machine learning, ¿sí? o de aprendizaje profundo, ¿cómo funcionan? Se le da una cantidad enorme de datos y aprenden patrones, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos con eso? Si los datos, ¿sí? están sesgados, si no corresponden a una población estadística bien definida, ¿sí? Cuando el sistema tome decisiones sobre esos datos, ¿sí? Puede llegar a tener repercusiones en los resultados en el contexto en que se lo aplique, ¿sí? Nuestros datos, los datos que nosotros generamos y que usamos, corresponden a nuestro accionar en el mundo. Y querramos o no, nosotros tenemos prejuicios, ¿sí? Nosotros estamos sesgados, a veces con sesgos buenos, a veces con sesgos malos, ¿sí? El sesgo no siempre es malo. Hoy Camilo decía que el tener un arma, el poder tomar una decisión en un momento de un campo de batalla, conlleva un sesgo humano, ¿no? Pero no en el mal sentido, sino de poder decir, bueno, acá me detengo, acá no sigo, ya está, ya lo neutralicé al enemigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estadio en el que nuestras herramientas de inteligencia artificial están hoy día es muy básico, ¿sí? Entonces, no pensemos en la perfección, no pensemos en la prohibición completa del avance, ni siquiera en armas, por eso, o sea, armas letales autónomas completas sí, pero la inteligencia artificial se puede utilizar en armas para defensa, ¿sí? Pero pensemos en que si nosotros en este momento no hacemos nada, cualquiera de esos dos escenarios puede ser factible. Podemos llegar a tener, como decía Camilo, robots que no sabemos qué pueden llegar a ser porque son perfectos y no los podemos apagar siquiera, pero probablemente lo que vaya a pasar es que tengamos un montón de robots que no sabemos cómo van a funcionar porque no sabemos ni cómo están entrenados, no sabemos si están evaluados sobre escenarios correctos, ¿sí? Que realmente ahí no hay un miedo a la perfección, sino es un miedo realmente a lo desconocido, a que no sabes qué es ese bicho que está dando vueltas y qué decisiones va a tomar en función de qué. Entonces, la necesidad es de actuar. ¿Cómo actuamos? En general, a lo largo de la historia de la humanidad, lo que hemos venido haciendo es venir atrás de los problemas, ¿no? Generamos una nueva tecnología, la usamos, suceden cosas terribles, y por detrás vienen todas las asociaciones civiles, las leyes, los comités de ética, vienen a ver qué podemos hacer, tratar de prohibir, de acomodar un poco la situación. Después de que murieron millones de personas, después que fueron afectadas por distintas maneras distintos grupos sociales. Me parece que el foco que tenemos que tomar como investigadores, pero también como sociedad, es de pensar en construir este tipo de herramientas pensando en las consecuencias que pueden tener y el potencial, dado el potencial que tienen, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial. Eso implica un montón de cosas en nuestra cabeza, ¿no? Toma de decisiones, cosas que se asemejan a lo que un ser humano puede hacer, ¿no? Entonces, deberíamos tener un compromiso ético en el desarrollo de estas herramientas, ¿sí? Y hay una oportunidad que tal vez antes con otros tipos de armas, por ejemplo, no se tenía. Y es que justamente estas herramientas
pueden pensar, o podemos pensar que pueden llegar a pensar en algún momento, de alguna manera, a razonar, ¿no? A tomar sus propias decisiones. Me parece que eso es importante, porque una de las maneras, además de la regulación y la verificación de que los sistemas se comporten como dicen que se comportan, ¿sí? Y que se construyen como dicen que se construyen, otra alternativa, que es única en este tipo de tecnologías, es esta posibilidad de hacerlas razonar desde el punto de vista ético sobre las decisiones que van a tomar. No es fácil. Todos los problemas que nombraba Ángel sobre la representación de conocimiento, sentido común, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que nosotros ni siquiera las podemos, no nos podemos poner exactamente de acuerdo, ¿no? Solamente podemos coincidir tal vez en una definición muy vaga, y eso bajarlo a un lenguaje formal es muy difícil. Yo no diría que es imposible, porque si no estaría diciendo que me voy a quedar sin trabajo mañana, ¿no? De eso trabajo yo, ¿sí? Yo me trabajo en el área de representación de conocimiento. Entonces, uno de los desafíos para esta área es este tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para bajar cuestiones éticas, ¿sí? A un lenguaje que la máquina pueda interpretar, comprender y analizar, ¿sí? Guillermo decía, el problema del meaningful, del control humano meaningful, ¿no? Significativo, es que a veces no hay tiempo. En la definición de meaningful está considerada, ¿no? esta cuestión del tiempo. Si yo tengo la decisión, pero no tengo tiempo de apagar la máquina o de cambiar el target, en realidad no estoy teniendo control. Pero a veces no hay tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos, y esta es una opinión completamente mía, no sé si es posible, pero es para que lo pensemos. Si nosotros pudiéramos, en los tiempos de la máquina, que son mucho más rápidos que nosotros, poder incluirle consideraciones éticas, ¿sí? Tal vez podría avisarnos la máquina, ¿no? Y decir, che, voy a parar porque esto va en contra de lo que estábamos hablando antes. Esto va en contra del objetivo que teníamos, y aborta, ¿no? Por ejemplo. Eso definitivamente va a ser mucho más rápido que el humano se pueda dar cuenta de cuál es la situación y abortar por sí mismo, ¿sí? Probablemente haya situaciones en las que eso tampoco, en el que el tiempo de respuesta sea tan rápido que eso tampoco se puede hacer, ¿no? Pero creo que esta oportunidad, ¿no? Y este enfoque que estoy describiendo se llama en general ética por diseño, ¿sí? Que implica las dos cosas. La ética desde el punto de vista del desarrollador, ¿sí? Cuando está diseñando el sistema, ¿sí? Pero también esta posibilidad que podríamos tener de incluir un módulo de ética, ¿no? Que sea la misma máquina la que tome consideraciones y pese, ¿sí? Sus metas, sus objetivos funcionales, ¿no? En función de otro tipo de criterios que van más allá de llegar a cumplir con la acción que tenía en principio. Esto, bueno, está un poquito más desarrollado en el artículo que se les va a distribuir después, pero bueno, básicamente quería justamente dejarlo para que lo piensen, ¿no? No es, como decíamos, no es una cuestión de prohibir, sino de poder controlar, y no digo en el sentido de regulación solamente, ¿no? Pero poder controlar lo que estamos creando, que es algo potencialmente disruptivo. A veces me queda chica la palabra, ¿no? O sea, pensar en el potencial de estos sistemas. Pero también esta realización de que hoy día estos sistemas no funcionan tan bien, o funcionan muy bien para cuestiones muy básicas, ¿sí? Nosotros podemos pensar que un arma va a utilizar distintos tipos de sistemas de inteligencia artificial. Uno va a ser de reconocimiento de caras, por ejemplo, ¿sí? O reconocimiento de objetos o de estructuras. Bueno, esos sistemas, los sistemas que existen actualmente basados en inteligencia artificial, funcionan muy bien, pero como decía Guillermo, si los cambiamos de contexto, muchas veces fallan y mal, ¿sí? Se equivocan feo, ¿no? Uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial en este momento es la falta de robustez, ¿no? En el cambio de contexto. No son generales, ¿sí?
Si funciona, Siri reconoce mi cara, ¿no? Cuando yo me pongo el teléfono enfrente, ¿sí? Pero ese mismo algoritmo, si lo pongo en una cámara de entrada en la universidad, por ejemplo, donde el contexto es completamente distinto, ¿sí? Puede que no funcione, ¿no? Entonces, ni hablar de ponerlo en un dron que está dando vueltas por una ciudad que probablemente ni siquiera conozca, ¿no? Creo que eso es todo lo que tenía para decir. Agradezco de vuelta la invitación, siempre es un placer estar acá. Hay otro problema que rara vez se menciona, es que los seres humanos razonamos y tomamos decisiones de ciertas maneras, que entendemos más o menos. Se han descubierto patrones de razonamiento que no son humanos. Por ejemplo, el razonamiento estadístico. Los seres humanos, cuando razonamos estadísticamente de manera intuitiva, quiero decir, ¿no? No una persona especializada en el tema, razonamos de manera equivocada. Lo que quiere decir es que si un sistema utiliza uno de estos sistemas de razonamiento que no son como los que utilizamos nosotros, no lo vamos a entender. Y eso va a la transparencia que hablaba de la explicabilidad. Por más que me dé la razón que tomó para aplicar el mecanismo de razonamiento, no lo voy a entender. Y esto es complicado, ¿eh? Esto es realmente complicado. Hay problemas filosóficos profundísimos en estos temas. Profundísimos. Y que sería bueno que en algún momento la gente que trabaja en el área de desarrollo de sistemas hiciera algunas materias de filosofía, por ejemplo, problemas de la filosofía, ya que estamos, porque abriría un poco la cabeza para pensar en estas cosas. Bueno, muchas gracias. Evidentemente, ellos que están en tema nos advierten desde el conocimiento científico que tienen, las fallas que tienen, los sesgos que tienen y las dificultades de controlar algo que estamos hablando de vidas humanas. Por lo tanto, la necesidad de prevenir, ¿no? Y por eso tenemos acá también a otra referente, desde justamente otra disciplina, que nos va a hablar desde la visión de los derechos humanos y cómo es necesaria esta interdisciplinaridad para llegar a estos consensos. Por lo tanto, le voy a presentar a Romina Liz Garmendia. Ella es procuradora, abogada y escribana por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó una maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. En 2018, se matriculó como oficial de investigación de las Naciones Unidas. Es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario. Desarrolla actividades académicas como docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de la Defensa Nacional. Actualmente se desempeña como asesora del Ministerio de Defensa de la Nación. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer el esfuerzo conjunto, porque uno cuando asiste a este tipo de eventos muchas veces no nota todo el trabajo que hay detrás de los días previos, tanto desde el CEPI como de Stop Killer Robots y de la CELAC. Así que a ellos realmente mis felicitaciones por este maravilloso evento en el cual se está dando un paso en lo que es la concientización de estas tecnologías, nuevas tecnologías emergentes, y en el cual realmente es necesario el compromiso y la responsabilidad en los mismos, con la misma fuerza que manifiestan estas organizaciones y esta casa de estudios también. Así que a todos ellos muchas gracias y mis felicitaciones. Bueno, dicho esto, voy a iniciar mi exposición. Yo vengo de otra rama, no tenía previsto sentarme junto a la doctora Martínez, de la quien voy a adoptar una de las definiciones del tema específico del sistema de armas autónomos letales. Así que voy a aprovechar que estoy aquí a su lado para después también hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, comentarles un poco los debates, ¿no? El calor que ha suscitado en términos jurídicos. Mi disciplina es jurídica y desde ese lugar es de donde me voy a posicionar para poder transmitirles un poco las investigaciones y los avances en este sentido.
Bueno, como en primera medida comentarles de que dentro de lo que es el Sistema Universal de las Naciones Unidas se ha llevado adelante un trabajo muy importante con también un muy fuerte compromiso con la creación de grupos de expertos específicos interdisciplinarios, en la cual vamos a ver reflejados a componentes militares, componentes científicos, componentes de los distintos países. Y es difícil porque justamente es un grupo que reúne delegaciones de distintos países, países periféricos y países centrales, lo cual ustedes imaginarán que las posturas que manifiestan hacia el interior de este grupo de trabajo son bastante distintas, ¿no? Con lo cual, un poco estos trabajos, estos desarrollos, son los que van a ir guiando también un poco mi exposición, ¿no? Yo voy a ir tomando qué es lo que fueron manifestando como ventajas y desventajas de la utilización de los sistemas de armas autónomos letales, bueno, básicamente los conflictos bélicos. Para estar seguras de que estamos hablando del mismo idioma y del mismo tema, primero voy a referirme con qué alcance, en qué sentido voy a entender este sistema de armas autónomos letales. Y es ahí donde les decía que voy a tomar el aporte de los científicos locales que consideran a estos sistemas bélicos como cualquier sistema que le permita a un cierto artefacto o conjunto de armas de seleccionar a un objetivo y llevar adelante o perpetrar un ataque, siempre con un criterio propio y sin la intervención humana. Digo esto porque después también en el próximo bloque la doctora Vigevano va a hablar sobre los drones y en lo que yo me voy a abocar específicamente los drones no estarían incluidos porque, como decían también en el bloque anterior, exigen una intervención humana. O por lo menos un componente de operación humana. Ahora bien, el interrogante que se plantea es justamente un sistema o un objeto de estas características cuando lo trasladamos al ámbito del fuero castrense, ¿no? Al ámbito específicamente bélico. Y voy a tomar también, como decía el doctor Cimaro, el ejemplo del cuchillo. La tecnología tiene una característica muy específica que es lo que complejiza esta situación, que es su carácter de ambivalente. Es justamente ese carácter de ambivalencia lo que va a suscitar que nosotros podamos ver en ella o ventajas y beneficios o claros perjuicios. Y los países que consideran que estos sistemas de armas autónomas letales deben ser adoptados en cuanto a desarrollo e investigación con fines bélicos, mencionan muchos beneficios, entre los cuales, por ejemplo, la protección de la vida humana de sus propios combatientes, es decir, la protección de la vida de los combatientes de sus propias Fuerzas Armadas. Estemos siempre alerta que estamos hablando de la protección de los países que cuentan efectivamente con estos presupuestos millonarios, ¿no?, que pueden invertir en el desarrollo de estas tecnologías. Otra de las grandes ventajas que menciona es la capacidad de reacción o la celeridad, mucho mayor que la del propio ser humano. Otra de las ventajas que también mencionan para su aplicación al fuero castrense es justamente lo que tiene que ver con una ausencia de valores, de estereotipos, que justamente los países que van a estar en contra lo plantean como algo no beneficioso, sino como algo contraproducente. Bueno, no me quiero olvidar de la cantidad, pero son muchas las que en el informe del año 2013 del relator sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias pudo plasmar en ese informe escuchando a los distintos países, pero básicamente serían, en líneas generales, toda esa cantidad de argumentos que se dan en favor de su utilización. Ahora, los países que consideran que estos sistemas de armas autónomos letales no deben aplicarse,
manifiestan también varios argumentos muy interesantes, como por ejemplo lo que sería la imposibilidad de garantizar que estas máquinas puedan cumplir con las distintas normas convencionales y consuetudinarias tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, un poco también lo decían al inicio, lo que es la impredecibilidad de este tipo de artefactos, ¿no? Al día de hoy, no tenemos un accionar específico de estos sistemas en los campos de batalla, con lo cual todo lo que estamos hablando es, digamos, especulativo. Todavía no sabemos cómo van a llevar adelante su accionar estas máquinas. Y otra de las cuestiones también muy importantes tiene que ver con la delegación impropia de lo que es el valor de la vida de las personas, ¿no? Estamos delegando la decisión sobre quién vive y quién no en una máquina, ni más ni menos que en una máquina. A partir de todos estos argumentos, y porque el sentido de esto es realizar un análisis serio, ¿no? Completo, y en el cual escuchemos todos argumentos y contraargumentos, deberíamos ahora decidir lo más difícil, que es, teniendo estas cuestiones a favor, estas cuestiones en contra, qué es lo que debe primar o qué es lo que debe ponderarse. Y es aquí donde yo echo un poco mano de la teoría de la ponderación de Robert Alexis, en el cual, bueno, básicamente plantea de que se utilicen ciertos criterios o estándares de valoración que nos permitan a nosotros inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. En particular, utilizar como criterios los ordenamientos vigentes, ¿no? Pensemos que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos confluyen en lo que es la protección de la vida humana y la dignidad de las personas. Esto debiera ser un estándar bastante decisivo a la hora de tomar una decisión, ¿no? Porque ya no es la de las propias integrantes de las Fuerzas Armadas o de quienes tienen la tecnología, sino que estos ordenamientos están pensando en todos. Y haciendo este peso y contrapeso, bueno, cuanto mayor sea el grado de cumplimiento de ese artefacto o de ese sistema de armas autónomos letales a las normas y principios de el derecho convencional y consuetudinario, vamos a poder establecer una mayor o no aceptación. A continuación les propongo que justamente hagamos este ejercicio pensando un poco en trasvasar lo que es estos sistemas que utilizan la inteligencia artificial dirigidos, digamos, a la fuerza letal, por básicamente el derecho internacional humanitario. No me voy a seguir extendiendo en el derecho internacional de los derechos humanos ni en el derecho penal internacional porque no me va a alcanzar el tiempo y va a venir la escoba en cualquier momento. Entonces, ya ingresando un poquito en lo que es el derecho internacional humanitario, quienes tengan alguna herramienta en el tema recordarán que el derecho de los combatientes a elegir sus medios y métodos de combate no es ilimitado. Y justamente quienes intervienen en los escenarios bélicos tienen que adecuar sus conductas a las normas y básicamente convencionales y consuetudinarias, ambas dos. Esto hace de que cuando surge un nuevo arma o sistema de armas, se interpele a los estados a analizar lo que es la legalidad de ese nuevo sistema. Y esto no es nuevo, ¿no? Ya desde el año 1868, lo que es la Declaración de San Petersburgo, venía a realizar una previsión estableciendo de que las nuevas tecnologías militares que surjan deberán ser analizadas a la luz del derecho internacional. Y si avanzamos un poco más en la historia, ya con los convenios de Ginebra del 49 y sus protocolos del 77, en particular el primer protocolo en su artículo 36, tiene previsto que las altas partes contratantes, es decir, los estados que integran estos convenios, cuando desarrollen, investiguen o quieran utilizar un nuevo arma o sistema de armas no contemplados hasta el momento, deberán hacer este análisis de legalidad.
Para ello, nosotros lo primero que deberíamos hacer es un rastreo en lo que es el sistema vigente convencional, tratando de buscar algún tratado que contemple estos sistemas de armas autónomos letales. La respuesta es que a 2019 estos convenios no existen. Es decir, se está trabajando en ellos, pero hoy por hoy el progreso va mucho más rápido y acelerado de lo que el derecho viene a regular, que es un poco lo que comentaban al inicio, ¿no? Primero surgen los inconvenientes y el derecho viene después. En este sentido, sí podemos decir que aunque no tengamos un convenio de estas características, sí estos ordenamientos tienen principios generales y previsiones que son tan aplicables como los convenios que se dicten a futuro, y sobre la base de ellos podemos hacer nuestro análisis, podemos hacer esta ponderación. Entonces, ya en lo que hace al derecho internacional específico, humanitario, uno de los principios más importantes, como los que si alguno, bueno, veo gente de UNDEF que ha tenido capacitación en estas cuestiones, recordarán que es el principio de distinción, ¿no? Los objetivos militares se deben dirigir contra los combatientes y no contra los civiles o la población, en tanto estos no participen activamente en las hostilidades. Ahora, este principio, así formulado, en el teatro de operaciones es complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos podemos encontrar con un combatiente que se encuentre herido o enfermo o que se esté rindiendo y el cual deja de ser este objetivo legítimo de ataque. Ahora, la pregunta sería, ¿las máquinas, estos sistemas, están preparados para reconocer y para interpretar que una persona, por más que porte un uniforme de combatiente, haya quedado fuera del combate por el hecho de rendirse, por el hecho de estar enfermo o herido? Bueno, justamente al estado del arte, y como comentaban también aquí en la mesa, las máquinas no han desarrollado esta posibilidad de aptitudes cognitivas que le puedan permitir realizar un análisis sobre todo el contexto y sobre las intenciones de la persona que tienen enfrente, con lo cual este primer principio claramente el sistema no lo cumpliría. Pasando a un segundo principio, tanto más complejo que el anterior, que es el principio de proporcionalidad. Se exige que cuando uno lleva adelante un ataque o un objetivo militar, ahí viene la escoba, un objetivo militar, bueno, justamente analice si las consecuencias, las bajas de ese ataque tengan un efecto que no sea desproporcionado para la ventaja militar que se ha obtenido. Lo voy cerrando rapidito. Básicamente las máquinas deberían hacer un análisis de la misión en su totalidad, del ataque en particular. Imaginemos un tanque militar estacionado, ubicado en una escuela. La máquina podría determinar que si bombardea ese tanque, ¿tendría afectadas todos los integrantes, los niños que asisten a esa escuela? Yo creo que no, con lo cual la balanza se sigue inclinando hacia ese sector. Bueno, hay mucho más por decir, voy cerrando con una pequeña reflexión, que es: celebro la actitud de la comunidad internacional, de la sociedad, de las organizaciones que están adoptando este enfoque preventivo, ¿sí? Que no nos pase como nos pasó a lo largo de la historia de la humanidad, donde llegamos tarde, donde el desastre ya se cometió, con lo cual esto es digno de celebrar. Y una segunda cuestión, y ya termino, es pensemos que los estados tienen herramientas para analizar sobre la legalidad y la responsabilidad y la necesidad de que exista un factor humano en las decisiones. Con lo cual no es excusa la inexistencia de un tratado específico, convencional de carácter internacional, para que comencemos a trabajar y a sacar regulaciones y controles específicos sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Liz.
La verdad que la complementariedad acá se nota, queda en evidencia entre los desafíos, los problemas que aún tiene la inteligencia artificial y que provoca para la seguridad de todos nosotros, y a su vez la necesidad y la posibilidad de hacer análisis de legalidad y también adoptar un enfoque preventivo interdisciplinario entre todos nosotros. Con lo cual, bueno, los invito a preguntas para ir cerrando la mesa. Yo tengo también mis propias preguntas, entre ellas me parecía muy interesante, y también leí el artículo, entre este desafío entre la ética por diseño, pero también preguntarles si se puede pensar complementariamente, o sea, tratar de generar mecanismos internos en la inteligencia artificial, pero a su vez que también contamos con la responsabilidad humana como último recurso o en todas sus etapas, pero aún así también internamente, o sea, reforzarnos por los dos lados. Esta sería mi pregunta. Con respecto a lo que vos decías, Alejandra, esta combinación, ¿no? Un enfoque no quita al otro, ¿no? Y tiene que ver un poco con el ejemplo que dabas recién, Liz, sobre si hay un tanque delante de una escuela, ¿no? Si la máquina podría llegar a interpretar que bombardear o como sea ese tanque va a tener consecuencias, puede llegar a tener consecuencias mucho más grandes. Vos dijiste, no creo. Mi respuesta es, yo espero que sí, ¿no? Yo creo que sí, que eventualmente se va a poder, que las herramientas de alguna manera existen, pero que de ninguna manera se puede confiar ciegamente en que la máquina o el modelo lo va a hacer. Por lo tanto, ahí viene la parte de regulación. Entonces, yo tengo un sistema diseñado por ética por diseño, pero tengo que tener una batería de test y de posibles auditorías y legal para asegurarme que efectivamente esa máquina puede hacerse, puede tomar las decisiones en los contextos en los que en estos contextos, ¿no? de dilema, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, son complementarias y ambas son necesarias, ¿no? Esto también aplica no solamente a las armas, sino a cualquier uso de la inteligencia artificial. Nosotros hablamos del sesgo de los datos con Guillermo, y yo también les di algunos ejemplos. Bueno, esto nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad de exigir que los productos que se nos están ofreciendo, basados en inteligencia artificial, sean transparentes, ¿sí? Los datos con los cuales se los entrena, ¿sí? Tal vez yo como consumidor final no pueda llegar a entender, pero sí que haya un mecanismo de regulación que me asegure de que esto está entrenado en un contexto en el que aplica a mí, por ejemplo, ¿no? Como decíamos. Estos sistemas de machine learning se usan a veces como una caja enlatada, ¿no? Lo compro, sí, ¿no? Pero la idea que se vende a veces, es que yo lo puedo agarrar, ya está entrenado el modelo, y lo uso para resolver mi problema. No, tiene que haber un trabajo de ingeniería muy grande para asegurarnos que está respondiendo realmente la pregunta que yo le estoy haciendo ahora, ¿sí? Que no tiene que ver con que el modelo esté mal. Eso no quiere decir que el modelo esté mal. Quiere decir que yo no lo estoy usando bien. Y no hay ningún tipo de regulación, ningún tipo de garantía en este momento de que yo pueda hacer esa transferencia, de manera satisfactoria. No solamente al consumidor final, al que usa el teléfono, o sea, los científicos que utilizan herramientas de inteligencia artificial para hacer sus investigaciones, les pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, yo específicamente no trabajo en Machine Learning, ¿sí? Pero uso herramientas de Machine Learning y siempre me encuentro con este problema de, ¿los modelos están entrenados como para lo que yo necesito? Yo más que una pregunta era un comentario, como alguien que sí trabaja en Machine Learning y sobre esta responsabilidad de la auditabilidad, de la transparencia, ¿no? Que me parece que se está reforzando un sistema en el que cada vez más hay una posición de jerarquía de los que saben y que quedan los que no saben afuera. Y cada vez más son sistemas cada vez más opacos, que son artificialmente opacos, porque la auditabilidad no pasa por entender la tecnología, sino por confirmar que la tecnología hace lo que uno quiere que haga. Y eso es perfectamente
comprensible hasta casi el usuario final. El usuario final seguramente ya no, pero todos los que estamos acá tendríamos que poder hacer ese tipo de auditoría. Obviamente va a haber muchos intereses para que eso no sea así. Es normal que quien está en la posición de privilegio quiera mantener la posición de privilegio y es normal que los que no estamos ahí podamos ejercer nuestra fuerza para que eso no sea así. Me parece que es una responsabilidad del Estado y también de los que estamos en alguna posición de privilegio, de desarmar eso y decir, no, es que no es necesariamente así. Yo puedo entender lo que hace una red neuronal, no puedo entender cómo funciona, pero lo que hace sí. Y yo puedo empezar a... Tiene que poder contestarme las preguntas que yo le haga para ver que efectivamente esté haciendo eso. Y si hace menos que eso, no vale, no sirve y lo sacamos dentro de las posibilidades. Sí, eso me parece que es muy importante. Sí, una devolución. No, la observación es hemos estado hablando de ética por diseño y eso es solamente posponer el problema. Es decir, tener la ética por diseño sería la solución si existiría la ética. Una ética que tiene que estar acordada. Porque si no, imagínense ustedes una barbaridad que para nosotros, argentinos o del mundo occidental, estos casamientos que hay entre hombres muy maduros y chicos de 6, 7 años. Para nosotros, chicas, para nosotros son absolutamente horrorosos, pero en los países donde estas cosas suceden, no está violando ninguna ética. Y esto sería aplicable prácticamente a cualquier cosa que hablemos de guerra. Es decir, lo que hacían los japoneses de usar kamikazes, ¿no? Éticamente parece una locura. ¿Quién va a decir que un ser humano, o lo que están haciendo en algunos países del Oriente Medio, de llevar bombas y inmolarse? O sea, la ética es el problema. La ética por diseño va a ser una solución cuando tengamos la ética acordada, ¿no? Yo les quería hacer una pregunta, había venido preparada para hacerles una pregunta. Pensando un poco también, ¿no?, en los orígenes del derecho internacional humanitario y en el espíritu altruista que tuvo Henri Dunant al momento del surgimiento de la batalla de Solferino, pensando que los conflictos también tienen esa parte humanitaria en donde se busca la asistencia a las víctimas. ¿Es posible que en la aplicación de estos dispositivos, ya sean sistemas de armas autónomos o algún dispositivo de estas características con inteligencia artificial, que se le introduzca un regulador ético para que justamente, por ejemplo, asista a las víctimas en el combate? Sí, definitivamente. Y hay, a ver, desde el punto de vista de investigación es muy temprano todavía, ¿no? Es muy incipiente, pero esta idea ya existe. La dificultad más grande tiene que ver, cuando nosotros lo miramos de un punto de vista, ¿no?, de ético, como decía Guillermo, es, bueno, ¿qué ética? ¿No? O sea, ¿qué cosa le vamos a meter adentro de la máquina? Pero en algunas cuestiones podemos no pensar en consideraciones éticas, sino más bien en cuestiones también morales o normativas. Y eso sí es algo que se puede a corto plazo implementar en un sistema inteligente, ¿no? O sea, si nosotros ya tenemos reglas, pueden que quede, o sea, a ver, no quiero malinterpretarme. Las reglas también son problemáticas. Nosotros, por ejemplo, cuando uno, no sé, firma un código un código moral o de reglas de convivencia para un trabajo, ¿no?, hay un montón de cosas que están implícitas en lo que nosotros leemos y firmamos, ¿no? Cuestiones que las interpretamos por nuestra cultura, por sentido común, por el tipo de educación que tenemos. Esa es la parte difícil de poder llevar a la máquina. Pero si ya tenemos un sistema de reglas, las reglas propiamente dichas se pueden implementar. En relación específicamente al problema de poder detectar que hay una persona herida y de poder intervenir de alguna manera, ¿no? Habría que pensarlo específicamente
de si podemos bajar ese concepto a un lenguaje que la máquina pueda entender e interpretar correctamente dentro de lo que se espera, ¿no? Pero en principio mi respuesta es sí, se puede, ¿sí? O se debería poder, al menos intentarlo. Esas reglas éticas me hacen acordar mucho a las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, que van a aparecer una y otra vez, y invocarlas me hace recordar que la primera ley es que ningún robot puede hacerle daño a un ser humano, y estamos discutiendo esto en un contexto tan diferente, ¿no? Pero en esos mismos cuentos aparecen todos los conflictos que surgen de tratar de aplicar reglas en contextos variables, ¿no? Nos enfocamos tal vez en problemas muy específicos, como esto de poder reconocer cuando, o sea, no te digo las reglas de Asimov, ¿no? Que son muy abstractas, ¿no? O sea, nunca dañar a un ser humano. Bueno, si podemos pensar en módulos pequeños de acción, como esto específico de decir, estoy en el medio, la máquina, ¿no? Soy la máquina, estoy en el medio del combate, hay un herido grave, me detengo y puedo pedir que lo lleven, o yo mismo, si tengo la maniobrabilidad para hacerlo, poder correrlo, poder asistirlo, ¿sí? Me parece que es también una consideración de cuán complejo querramos hacer el problema, ¿no? Si queremos solucionar el problema ético en general, es imposible, ¿sí? Porque nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Pero en cuestiones muy particulares, que serían de mucha utilidad para este tipo de sistemas, me parece que sí se puede y que es importante pensarlo y proponerlo y pedir que se hagan, ¿no? Que se investigue y que se puedan agregar. O sea, podría ser, no digo que sea, ¿no? Pero podríamos pedir, decir, bueno, armas autónomas las vamos a permitir, pero tienen que hacer esto, esto y esto. Ante la realidad de que hay una persona herida, bueno, te tiene que detener, dejar lo que está haciendo y ayudar a esa persona. Y después proponer, digamos, o sea, tener toda la arquitectura que se necesita para corroborar que efectivamente es lo que va a hacer la máquina en el campo de batalla. No quiero hablar, una acotación, ya que trajeron a Asimov a la mesa. Todo lo de la temática de lo que escribió Asimov es maravillosa desde el punto de vista de hacer una especie de experimento de pensamiento, como dicen los filósofos, ¿no? Uno se pone en la situación y realmente comprende cuáles son los problemas. Hay una novela, creo que es la segunda de la serie de robots, que el conflicto está en que los robots no obedecen a todas estas leyes, pero hay un roboticista, como lo llamaba él, que está desarrollando unas armas que no las obedecen, y el conflicto se basa todo en eso. O sea que ese hombre, que hace muchísimos años escribió estas cosas, ya había predecido un montón de los problemas que estamos hablando en este momento. O sea que la ciencia ficción, que uno a veces la toma como una cosa menor, la verdaderamente dura, es muy buena desde el punto de vista de uno de los escritores que escribe mejor de estas cosas es Greg Bear, que es el padre de uno de los, Gordon Brink, el padre de uno de los fundadores de Google. Y escribe una ciencia ficción que es muy difícil de leer, pero realmente como experimento de pensamiento es fantástico. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero bueno, creo que la síntesis es prevenir, regular y prohibir las completamente autónomas.